en Jueces, capítulo 16. Jueces 16. Y voy a leer desde el versículo 19 al 25. Que dice así: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamado un hombre, rapóle 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Mas los filisteos echaron mano de él y sacáronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que, yéndose alegrando el corazón de ellos, dijeron: llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Samsón de la cárcel, y hacía de juguete delante de ellos, y pusiéronlo entre las columnas. Vamos a leer hasta el final. Y Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano: acércame y hazme tentar las columnas sobre que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el alto piso había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samsón. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Samsón las 2 columnas del medio, sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Samsón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomaronle y lleváronle, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, hasta acá la lectura. Hace tiempo que me he puesto a leer el libro de los Jueces, que es un libro muy, muy precioso, y esta historia en particular, por ahí también conocida incluso por aquellos que no creen en el Señor, es una historia completamente llamativa, no sé cómo decirlo, con un término superlativo. Es una historia tremenda, porque, y muy particular, desde su inicio hasta el final. La historia de Samsón es uno de los jueces de Israel que tenía algo particular, su fuerza, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacían pensar que de Samsón se esperaba tanto más, que termina con este final que leímos. La verdad que era para leer mucho más acerca de la historia, pero bueno, no, es una reunión de oración y quería acortarlo, ¿no? Pero podemos decir de él, y haciendo un repaso, aquellos que lo quieran leer lo encuentran desde el capítulo 13 en adelante está la historia, ¿no? Desde el 13 hasta el 16.
Su nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová a puntualmente su madre, y luego lo ratifica con Manoa también, que era el padre. No sabemos el nombre de la madre, pero salvo Isaac, es el único nacimiento que se anuncia de esta manera. Isaac también tuvo una anunciación angelical, ¿no? Cuando se aparecen esos tres ángeles, uno de ellos, el ángel de Jehová, a Abraham. Era nazareo desde el vientre de su madre, por eso tenía un mandato particular. Capítulo 13, y sí les voy a pedir que lo leamos. Capítulo 13, desde el 3 en adelante, que dice, desde el 2, perdón. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole, he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, mira que ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Era un hombre consagrado desde el vientre. Las leyes del nazareato están en Números capítulo 6, que aparte de que no debía tomar nada derivado de la vid, ni sidra, ni subir navaja o cortarse el pelo, no podían tocar nada muerto, ¿no? No podían tocar nada muerto. Y bueno, este hombre tenía, este bebé, tenía ya desde su concepción este privilegio, este llamado. Él era consagrado desde el vientre de su madre. Como decía, tenía una fuerza sobrenatural. Era una constante manifestación de la omnipotencia de Dios. No me lo imagino como un hombre musculoso, sino alguien que prácticamente nada le era imposible en lo físico. Prácticamente nada. Las proezas que hizo son increíbles. Él empezó a manifestarse, nos dice, dice el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Desde temprana edad se comenzó a manifestar el Señor en él a través de su fuerza. Lo vemos así despedazando a un león, a un cachorro de león cuando se le acerca, como si fuera un cabrito. Lo vemos también cuando los propios de Judá, que estaban siendo sojuzgados por los filisteos, lo atan con 2 cuerdas, que dice que eran 2 cuerdas nuevas. Lo vemos a él destruyéndolas como lino quemado con fuego, nos dice Jueces 15:14. Lo vemos hiriendo a 1000 hombres con una quijada de asno. Lo vemos también cuando él se va a Gaza y entra a una ramera. Eso nos habla también de lo en poco que tenía su ministerio, ¿no? Pero entra a una ramera. Lo vemos durmiendo mientras los filisteos lo estaban esperando que se haga la mañana para agarrarlo. Al hombre lo vemos durmiendo, o sea, no tenía ningún tipo de temor de eso. Se levanta de mañana y lo vemos, en vez de a los guardas que guardaban la ciudad, obligándolos a que abran la puerta, lo vemos a él mismo agarrando las puertas de la ciudad. Imagínense el tamaño de las puertas de la ciudad, con los pilares y los cerrojos, cargándola sobre sus espaldas y llevándola hasta el monte de Hebrón, varios kilómetros, varias millas. Podemos decir que cualquiera quisiera ser su amigo. Si era su enemigo, realmente tenía un final trágico asegurado. Era como tener en un solo cuerpo un ejército poderoso para poder librarse de lo que él se tenía que librar. Pero también, a lo largo de su historia, vemos el contraste. Particularmente, yo no sé si hay un contraste más fuerte entre una cosa y otra. En esa fortaleza, la debilidad de él, una debilidad espiritual, mental, súper inestable, esa es la palabra, me la anoté acá porque me la iba a olvidar,
un hombre súper inestable, un hombre guiado de sus emociones, un hombre muy vencido por la tentación, particularmente la tentación de las mujeres. Un episodio lo mencionamos recién, pero él se enamora de 2 filisteas y la segunda es la que termina de ser su ruina. Pero su ruina fue pensar que venía la fuerza de él mismo. Como leímos en el capítulo 16, cuando a él, Dalila se llamaba esta mujer, 3 veces él le declara falsamente el secreto de su fuerza y nos dice también que cuando insistentemente Dalila le decía de dónde venía su fuerza, dice que su alma fue reducida a mortal angustia y descubrióle pues todo su corazón. Y ahí le cuenta todo, ¿no? Pero cuando le cortan el pelo, y esto siempre me llamó la atención, dice, versículo 20, que él se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Pensaba, por todas las proezas que él había hecho, que todo provenía de él, todo provenía de él. Por eso él decía, saldré como las otras veces. Era un hombre que estaba tan confiado de sí mismo que se iba al campo de los enemigos, aquellos que los sojuzgaban, y compartía con ellos, banquetes con ellos. Estaba con mujeres de ellos. Estaba en el ojo de la tormenta. Jugaba con fuego constantemente. Esa es la palabra. Jugaba con fuego constantemente. Pero, como decía en el contraste, al final de sus días, lo vemos completamente diferente. Y eso es lo que más me impacta, y cada vez que lo leo me vuelve a impactar. Porque vemos en él un hombre ciego, un hombre encadenado, un hombre moliendo en la cárcel, un hombre que, a diferencia de aquellos que nacen ciegos, que por ahí tienen cierto ejercicio, necesitaba ser guiado. En ese momento era hasta vencible por un niño, porque no tenía ni siquiera la fuerza, no tenía el sentido de la vista. Dice acá también que hacía de juguete, versículo 25, llamaron a Samsón de la cárcel y hacía de juguete delante de ellos. Es la única vez en la palabra que aparece juguete, ¿no? La palabra juguete. Imagínense el escarnio que hacían de él. Es un contraste tremendo, ¿no? Y realmente si no conociésemos su historia y lo vemos así, podríamos compadecernos de él y decir, pobre hombre. Pero más triste era que él estaba haciendo la diversión de sus enemigos. Él estaba haciendo la diversión de sus enemigos. Y realmente yo me ponía a pensar, porque es una historia, realmente digo, bueno, uno tiene que sacar una enseñanza de esto. Y nosotros no tenemos este contraste en lo físico, pero sabemos, como dice la palabra, que en nosotros, no de nosotros, sino dentro nuestro, tenemos un poder, como decía el Señor a Filadelfia, tienes un poco de potencia. Y recordaba un texto que es muy conocido, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tenía un símbolo en su cuerpo de consagración, cualquiera que lo vería diría, qué hombre consagrado, los pelos de su cabeza, ¿no? Y mientras él permaneció así, la fuerza de él no tenía límites y continuó. ¿Y en qué reside esta fuerza que nosotros tenemos? En la consagración al Señor. Nada más, nada más. Me acordaba de la oración de Ana, la mamá de Samuel, que dice, porque nadie, entre otras cosas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Y otra, creo que es un salmo, una expresión, ¿cómo han caído los valientes? Y es realmente así. La fuerza nuestra que podamos llegar a tener proviene de parte del Señor. Y tantas veces me doy cuenta por mis expresiones
o por mi forma de comportarme, que a veces pienso y tiendo a pensar que eso proviene de mí mismo. Si soy sabio en lo humano, dependo de mí mismo, dependo menos del Señor. Una vez un hermano habló de Moisés, que Moisés también lo vemos en un contraste quizás no tan impactante como este, pero lo vemos a sus 40 años en una posición de poder, haciendo justicia por mano propia, creyéndose maduro y matando al egipcio que hostigaba al hebreo. Un hombre inmaduro. Pero lo vemos a sus 80 años sabiendo que él no podía. Y lo he escuchado desde este púlpito, a punto caramelo, sabiendo que él no podía, pero sí después lo entendió, ¿no? Porque también el Señor se enoja con él cuando el Señor estaba desde la zarza y está ese diálogo. Pero él no podía y tenía que darse cuenta de eso, y que sí podía en el Señor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cómo la ruina de este hombre fue estribar también yo pensaba, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Pensar en sí mismo que él era algo y que él le pertenecía a esa fuerza. Nosotros, hermanos, no hay nada que nos pertenezca, no hay nada bueno que nosotros podamos sacar de nosotros. Dice la palabra, y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ojo también, y lo tomo también para mí, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor me tiene que decir, no te pertenece? Y ser reducido aún a una prueba, a una situación de dificultad en la cual uno no pueda resolverlo, para darse cuenta que uno tiene que depender del Señor y así crecer en el Señor. Vamos a leer 2 Corintios 3:5. Dice, desde el 4, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Todo lo que podamos llegar a tener, hermanos, lo bueno que podamos llegar a tener, es del Señor. Y yo pensaba, si desde el momento de nuestra conversión, en el momento que cambia nuestra vida, en el momento que viene a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿cómo viene? Viene porque nos reconocemos incompetentes, porque nos reconocemos sin poder para alcanzar la salvación por nosotros mismos, porque reconocemos que nosotros no hay ningún mérito, porque luego de ese hecho inicial en la vida de un cristiano, tiendo a pensar lo contrario y construir mi vida sin el Señor con mi propia fuerza. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso muchas veces se usa para los matrimonios a constituirse, que es cierto, pero también para nuestra propia vida. Construir fuera del Señor, sea en un trabajo que no es la voluntad del Señor, sea en una novia o un novio que no es la voluntad del Señor, sea en una carrera que no es la voluntad del Señor, irme a vivir a una casa en la cual el Señor no quiere, o en un barrio en el cual el Señor no me quiere. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por eso el Señor pone de ejemplo a los niños, porque ellos, que el reino de los cielos les pertenece, ¿por qué son de ejemplo para nosotros? Porque saben que necesitan una guía, porque son también crédulos a lo que se les dice, cuanto más nosotros al Señor, cuanto más tenemos que creerle al Señor, y necesitan de alguien que los proteja, necesitan de alguien que les diga lo que tienen que hacer. Y nosotros, a veces, yo en mi inmadurez, como Moisés, pretendo resolver las cosas por mí mismo, sabiendo que necesito del Señor constantemente. Fue la ruina de Samsón, la ruina de Samsón. Después, así todo es nombrado en Hebreos capítulo 11, ¿no? Así todo. Pero recuerdo textos en los cuales hoy traía la memoria, ¿no? De entender que la fuerza de uno no proviene de uno mismo. A veces hay algunos que son más fuertes, otros que son más débiles, pero hay un punto en común, que ambos dos
necesitan y necesitamos del Señor. Y Salmo 147, 11. Salmo 147, 10 y 11. Dice, no toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Complácese Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hoy es una reunión de oración. Y es un momento para llevar delante del Señor todas nuestras cosas, ¿no? Y dejar de intentar resolver por nosotros mismos y descargar. Como decía el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor también nos pide acá que no dependamos de nosotros mismos, que no pensemos que nosotros mismos tenemos algo, sino que dice, complácese Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y así también el Señor, y con este texto voy a terminar, Salmo 68, 28, un texto muy precioso, que en épocas donde el Señor me tuvo que reducir a situaciones donde no podía resolverlo, o donde eran más fuertes que yo, o cargas muy pesadas, qué precioso es recibir, como Samson, la fortaleza de parte del Señor para obtener victorias mucho más grandes que lo que nosotros mismos podríamos llegar a obtener, como David con Goliat. Y agarremos este texto. Y hoy lo recordaba y me llenaba de gozo porque fue un texto muy precioso, de mucho consuelo. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. La fuerza y la fortaleza provienen de parte del Señor, las victorias provienen de parte del Señor. No pensemos como Samson, ni juguemos con fuego, ¿no? De cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Esperemos en el Señor y también, como decía, y vuelvo a repetir, complácese Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. Es el último, Salmo 68, 28. El Señor es la fuente de nuestra fortaleza y el Señor también ya nos ha dado la victoria, como dice Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. La victoria está dada. El Señor la obró en la cruz. Si nosotros la llevamos a Él, participaremos de esa victoria ya obrada. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos de oración. Recordemos los motivos habituales. Luego de esta reunión vamos a tener una reunión organizativa de la reunión de adolescentes. Así que también tengan en oración esta actividad. Los hermanos que les toca tener la palabra, o que tienen actividad el fin de semana, mañana hay trabajo práctico de la escuela bíblica, también tengamos en oración esta actividad para beneficio de la iglesia. ¿Hay algún otro motivo puntual? Y que tengan presente y tengan una cosa, pero no todo deseo de conocer y realmente no va a seguir a por eso como todos nos pueden compartir y Bueno, es por Lorena, la cuñada de Javi,
Es la esposa de Martín, hermano de Javier. Martín también es un hijito de Dios. Así que oremos por ellos. Ella recién se ha convertido, pero bueno, tienen las luchas propias de un recién convertido. Por su matrimonio también oremos y por su hijo Tomás. Marina, ¿ibas a decir algo? Mirta Tomás está con una celeste que es tía de mi nuera, me pidió esperar a ella. Pero no tampoco. Señala, realmente también llegar a conocer. Está muy mal. Me pidió de Bueno, Mirta, la tía de la nuera de Marina. ¿Algún otro pedido? Bueno, oremos.